Quisiera, en primer lugar, agradecer la colaboración de la Concejalía de Cultura y al excelentísimo Ayuntamiento de Los Montesinos por cedernos el auditorio. Igualmente agradecer al señor alcalde José Manuel Butrón Sánchez por su colaboración y a todos ustedes, señoras y señores, por su asistencia. La Asociación Espírita La Luz del Camino fue fundada por don José Aníbal Horta Alcaraz en 1994, hace 18 años. En todos estos años, hasta la actualidad, una de las actividades que lleva a cabo la asociación es la divulgación del conocimiento espiritual, a través de la distribución gratuita de los libros espíritas, para el desarrollo moral y espiritual. Sin embargo, es nuestro deseo centrar esta tarde nuestra atención en el tema de la conferencia, la reencarnación, teoría o realidad. Una idea muy difundida, pero un tanto desvirtuada, pasando a considerarse en la actualidad como una teoría fantástica e increíble. Mediante esta conferencia queremos darles a ustedes a conocer la existencia de esta realidad espiritual, basando nuestros argumentos en la lógica y en la razón. Con este fin, contamos con la colaboración del conferenciante invitado, miembro del Grupo Espírita de Villena desde sus inicios hace 35 años. Ha impartido conferencias, seminarios y exposiciones. Y en multitud de ciudades ha colaborado en programas de televisión y radio. Es redactor de la revista Amor, Paz y Caridad durante más de 20 años. Es para mí un honor y una satisfacción presentárselo. Fermín Fernández. Un aplauso. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerles a todos ustedes por su asistencia. También agradecerle al Ayuntamiento de Los Montesinos por la cortesía que han tenido y la generosidad al cedernos este recinto. Y también darle nuestro agradecimiento a los compañeros del Grupo Espírita de Orihuela, al cual nos une una amistad y un compañerismo desde hace bastantes años. Y pues nada, nos invitaron a que hiciéramos esta sencilla y breve exposición y con todo el cariño del mundo lo aceptamos y estamos aquí. Entonces yo he preparado una conferencia que quiero que sea clara, quiero que sea sencilla, que sea amena, para que todos ustedes se puedan hacer una idea lo más básica y al mismo tiempo general de lo que significa el tema de la reencarnación. Como decía Daniel, muchas personas lo consideran un tema fantástico, un tema imposible, un tema que no se puede entender, y esto no es así. Por lo cual he preparado unas cuantas ideas que voy a intentar soltar poquito a poco y desarrollar. Vamos a hacer un resumen de lo que ha sido la reencarnación a lo largo de la historia, aquellas ideologías, aquellas religiones, aquellos personajes que han hablado de ella. Vamos a hacer también un breve repaso de algunos personajes científicos, investigadores, que han investigado y han llegado a la conclusión de que la reencarnación es una realidad, no es una teoría, no es una creencia, es una cosa tan natural como la vida misma. Y vamos también a hacer un poquito de hincapié en lo más importante que es la reencarnación, que es la filosofía, la trascendencia que tiene, el por qué necesitamos reencarnar. La reencarnación es una ley marcada dentro de la ley de la evolución, de la ley de consecuencias, de la ley de amor. Es una ley creada por Dios, y vamos a ver si en el transcurso de la exposición pues intentamos plasmar todas estas ideas. Sin embargo, como decía, la reencarnación es un concepto que a muchas personas le crea cierto impacto, le crea rechazo. Entonces yo les quiero pedir que tengan ustedes esta tarde, en estos momentos, una mentalidad
raciocinativa, una mentalidad abierta, una mentalidad crítica, que no crean nada de lo que yo les digo, pero que abran un poquito su mente, que dejen a un lado los prejuicios, las ideas preconcebidas, los convencionalismos, aquellos moldes que puedan tener, porque si algo hemos aprendido a lo largo de la historia es que muchas personas que han sido precursoras, tanto en las ideas como en la investigación, como en la ciencia, pues han difundido una idea, han hecho un descubrimiento y, sin embargo, la generalidad de la gente pues han rechazado esos conceptos o esas ideas y los han desprestigiado, incluso a algunos pues les ha costado la vida. Veas el caso de Galileo Galilei, el caso de Miguel Servet. Han habido muchos investigadores que han sido grandes personajes de la ciencia, del mundo de las ideas, y sin embargo, por estar adelantados a su tiempo, pues sus conceptos han sido rechazados. Entonces eso es lo que tenemos que intentar prevenir. Tenemos que tener una mentalidad libre y analítica si es que somos un poquito amantes de la verdad y queremos descubrir algo y llegar un poquito más allá. La reencarnación no es una idea nueva, no es una idea de los últimos años, es una idea milenaria. Es una idea que está establecida desde los tiempos más remotos y ya digo, nosotros respetamos todo, respetamos todas las creencias, todas las religiones, todas las ideologías, pero llegó un momento en nuestra vida que sentíamos que necesitábamos algo más, nos hacíamos preguntas y no encontrábamos las respuestas y empezamos a asistir a reuniones, empezamos a leer libros, empezamos a buscar documentales, empezamos a pensar y entonces pues llegó un momento en que en esa misma tesitura, en esa misma situación, pues nos encontramos con otras personas, con otros grupos y empezamos a hacer viajes, empezamos a ir recogiendo ideas, analizándolas hasta que hemos llegado a una perfecta convicción. Para empezar, ¿qué es la reencarnación? ¿En qué consiste? Pues la reencarnación no es nada más ni nada menos que la vuelta a la vida en la materia en el cuerpo físico del ser espiritual. Igual que existe la noche y el día, pues existe la vida y la muerte. El espíritu es esa chispa divina creada por Dios en un momento dado, pero Dios crea a esa chispa, a ese espíritu, vamos a llamarle espíritu, lo crea sencillo, lo crea puro, lo crea inocente. Es como un libro en blanco. Esa chispa posee todos los atributos que Dios mismo tiene. Está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no hecho a una imagen y semejanza de Dios física. Dios no tiene cuerpo físico. Lo que pasa es que no podemos hacernos una idea de lo que es Dios. No nos podemos imaginar esa grandeza. Sin embargo, podemos resumir que Dios es el principio de todas las cosas. Dios es voluntad, es amor, es sabiduría, es un ser creador y nos ha creado a nosotros de su misma naturaleza. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos los mismos atributos que Dios tiene, pero los tenemos en potencia. Esa sabiduría, esas cualidades intelectuales, volitivas, mentales, las tenemos en potencia, las tenemos que desarrollar. ¿Y cómo las desarrollamos? En una vida de 40 años, de 60, de 90. Estamos creados para la perfección. Dios nos crea, nos pone al principio del camino, en mundos primitivos, crea unas leyes que nosotros hemos de ir recorriendo y hemos de ir engrandeciéndonos. El objetivo final es alcanzar la perfección, la sabiduría y la felicidad. Y eso se consigue gracias al esfuerzo, al trabajo, a la superación de las imperfecciones, a la suma de conocimientos. Y entonces Dios nos da tantas oportunidades como necesitemos para alcanzar esa felicidad y esa perfección. Una vida se nos queda corta. Pues esto es así de sencillo. La reencarnación consiste en la vida, la vuelta a la vida del ser espiritual. Cuando se produce el fenómeno de la muerte, ese cuerpo psíquico, ese alma, ese espíritu, retorna al plano astral, al plano espiritual. El cuerpo físico se va desintegrando, sus moléculas, sus átomos, pero sin embargo, si observamos a una persona que acaba de fallecer, ¿qué le falta a esa persona? ¿Por qué decimos que ha muerto? ¿Qué le falta? Le falta la vida. Tiene el cerebro, tiene todos los órganos,
tiene el plasma, pero le falta algo, le falta la vida. Pues la vida es la que da, o sea, la vida la da el espíritu a ese cuerpo físico. Cuando el espíritu termina su existencia y se produce el fenómeno de la muerte, es cuando cesa la vida en ese organismo. Como digo, el concepto de la reencarnación lo podemos encontrar ya en la filosofía hindú, en la India, hace casi 10.000 años. Hay referencias de hace casi 10.000 años en las cuales ya Krishna decía lo siguiente: según la cronología de los brahmanes, decía Krishna: yo y vosotros hemos tenido muchos nacimientos. Los míos no son conocidos sino por mí, pero vosotros no conocéis siquiera los vuestros. Es decir, o sea, que ya Krishna, esto tiene un detalle, que dice: mis nacimientos yo los conozco. O sea, que él sabía que había tenido ya otras vidas. No solamente era consciente de que existía la ley de la evolución, la ley de la reencarnación, sino que él era consciente de que había tenido otras vidas. Sin duda era un ser espiritual de una cierta elevación, sin la cual no se podía tener ese conocimiento. Hay personas a lo largo de la historia que han reflejado esa misma circunstancia. El resto de las personas no. Él está enseñando a sus discípulos, está dando unas enseñanzas, y no solamente nos habla de que existe otras vidas, sino que él las recuerda las suyas. ¿Qué tiene también de importante conocer acerca de la reencarnación? Tener la idea clara de que somos siempre la misma persona. O sea, el espíritu renace en sucesivas existencias, cambia de país, puede cambiar de familias, etcétera, etcétera, pero él siempre es el mismo. O sea, yo me puedo cambiar de chaqueta, mañana me pondré otro traje, me pondré otra vestimenta, pero yo soy el mismo. O sea, mi personalidad, mi individualidad nunca la pierdo. Soy siempre la misma identidad, la misma persona. El hecho de cambiarme de vestidura, el hecho de cambiarme, de tener otro cuerpo nuevo, no significa que soy una persona diferente. Si no tuviéramos esa misma identidad, si no tuviéramos esa individualidad, pues tampoco tendría sentido el tema de la reencarnación. Una idea que también tenemos que descartar es la idea de que se puede reencarnar en animales. Esta teoría se llama metempsícosis y es una desvirtuación de la ley de la reencarnación. Han habido momentos, han habido algunos pueblos, algunas sectas que han aceptado que se podría encarnar en animales. Pues no, podemos estar tranquilos. Esta es una desvirtuación que está originada en las castas hindúes. Como sabemos, aún hoy todavía tienen cierta incidencia. En la India, la religión hindú, la sociedad se dividía en castas. Las superiores eran los brahmanes, que estaban destinados a ser sacerdotes, grandes personajes. De ahí hasta los parias, los intocables, las sectas más marginadas. Incluso se llegaba más allá, se llegó a decir que si una persona era así, encarnaría en animales. Pues eso no es cierto. El espíritu, o sea, la evolución del ser humano nunca se cruza con la evolución de los animales. El hombre tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo psíquico y tiene la chispa divina, el espíritu. Los animales tienen el cuerpo físico y tienen el cuerpo psíquico. En el cuerpo psíquico residen las emociones, los sentimientos, los instintos, pero el animal no va más allá. El ser humano, además de tener el cuerpo físico, tiene el cuerpo psíquico y tiene esa chispa divina que es la que va adquiriendo la perfección, las virtudes, las cualidades y las que se van quedando grabadas todas las experiencias. Pues, argumentando un poquito más el tema de la filosofía hindú, el tema de la India,
En un diálogo con Arjuna, su discípulo más instruido, le dice Krishna: así como el alma residente en el cuerpo material pasa por las etapas de infancia, juventud, virilidad y vejez, así a su debido tiempo pasa a otro cuerpo y en otras encarnaciones volverá a vivir y desempeñar una nueva misión en la Tierra. Es decir, que cada vez que venimos a la Tierra, venimos con una misión, que es la de mejorar. Y a veces, en ocasiones, cuesta que nos den, digamos, una materia para volver a encarnar. Los espíritus, contra más primitivos son, contra más atrasados están, más necesidad tienen de tomar contacto con la materia para tener experiencias, para aprender. Entonces, ellos están guiados por espíritus superiores y la encarnación es muy rápida de una vida a otra. Sin embargo, cuando el espíritu está más adelantado, tiene menos necesidad de tener una encarnación, de tener vidas físicas, pasa más tiempo en el plano espiritual que en el plano material, pero hay circunstancias en los mundos como este, que es un mundo que llamamos un mundo de expiación y prueba. Estamos en la segunda fase de los mundos habitados, mundos primitivos, donde encarna el espíritu por primera vez. Cuando se supera esa fase pasamos a los mundos de expiación y prueba. Ustedes me dirán, ¿y esto cómo puede ser? Pues puede ser porque Dios no tiene privilegios ni favoritismos para nadie. Dios ha creado unas leyes que son iguales para todos. Y la evolución la comenzamos todos en mundos primitivos. Porque somos espíritus que no tenemos ningún grado de evolución. Empezamos el camino. Y empezamos todos en mundos en fase primitiva. Vamos encarnando, pasamos a mundos de expiación y prueba. Y en los mundos como este, pues estamos todos muy necesitados de tomar contacto con la materia. Porque hemos tenido roces, hemos tenido errores, le hemos hecho el daño a otras personas, tenemos muchas cosas que aclarar, muchas cosas que solucionar. Y queremos, la ley de evolución nos impele a tomar materia para nuestro progreso. Sin embargo, hay muchas peticiones para volver a la Tierra. Sin embargo, por los merecimientos que tenemos, pues se nos concede más tarde o más temprano. Siguiendo con el tema de la historia, nos encontramos con la filosofía budista, que vino unos 2000 años después que la filosofía hindú, también en la India, en la parte de Oriente. Y nos encontramos que la filosofía budista, según dice Buda, es la filosofía de la rectitud. La doctrina de Buda es el recto pensar, el recto actuar, el recto meditar, el recto comer, en fin, son 8 principios, 8 reglas fundamentales. ¿Y cuál es el objeto de la reencarnación, según Buda? ¿Cuál es el objeto de venir a la vida en la tierra, en la carne? Pues a través de las experiencias y de los conocimientos, liberarnos de la rueda de las reencarnaciones. O sea, lo fundamental en la filosofía budista es alcanzar el nirvana, que es un estado de evolución espiritual en el que ya no necesitamos encarnar. Hemos superado la etapa de tener que venir a un mundo físico a encarnar para adquirir experiencias, para adquirir conocimientos, para corregir los errores y para expiar aquellas faltas que hayamos tenido. O sea que tanto la filosofía hindú como la filosofía budista mantienen el principio de la reencarnación. Pasamos a Egipto, más o menos en la misma época que Buda, hace unos 3000 años antes de Cristo. Y los egipcios ya decían lo siguiente: antes de nacer, el niño ha vivido ya, y la muerte no termina en la nada. La vida es un devenir que transcurre semejante a un día de sol que recomenzará. Estas palabras las menciona Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, sumo sacerdote de Egipto, y uno de los grandes maestros de la cultura egipcia. Pues él incide lo mismo. Y sigue diciendo: las almas bajas y malas permanecen encadenadas a la tierra por múltiples renacimientos, pero las almas virtuosas suben volando hacia las esferas superiores. O sea, que nos está diciendo que según el estado espiritual, según el grado de evolución,
Pues cada uno está en el lugar que le corresponde. Me viene a la memoria también la frase de Jesús de Nazaret, que decía: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Cuál es la casa del Padre? La casa del Padre es el universo, que es infinito, donde hay trillones de galaxias ya reconocidas por la ciencia oficial. No hay millones y millones de planetas, no, hay trillones de galaxias, dentro de las cuales hay millones de sistemas solares, con más millones de planetas. Están todos vacíos, están todos deshabitados. Me parece que es bastante lógico y razonable pensar que no somos los únicos que estamos en el universo. Hace tan solo 500 años se pensaba que la Tierra era plana, que Colón con su barquito iba a hundirse en el abismo, y no es así. O sea, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es el universo donde hay infinidad de mundos, y en muchos de ellos están habitados por una humanidad en un grado diverso de evolución. Pues esto ya lo recogía en Egipto hace 3.000 años antes de Cristo. Pasamos a Grecia y tenemos más de lo mismo. Decía Pitágoras: las almas al morir van al Hades, que es el plano astral, y desde allí vuelven a la vida de la carne. Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, como sabemos, en esa época, en aquella cultura griega, pues vinieron hombres en la ciencia, en la medicina, en la astrología, en las matemáticas, en la filosofía. No eran unos cualquiera. Fue un momento en el que coincidieron, que tampoco será casualidad, una cantidad ingente de seres espirituales que vinieron a darle un impulso a la humanidad. Los planos espirituales planifican a veces esta serie de grandes espíritus que aunan sus esfuerzos, que se reúnen, que encarnan todos en una misma época para darle un impulso a la humanidad y servirnos de ejemplo. Pues continúa diciendo Pitágoras: una vida en la carne no es más que una anilla en la larga cadena de la evolución del alma. Una anilla en la larga cadena de la evolución del alma, un eslabón más. Con lo cual está repitiéndonos lo mismo. Las vidas, unas con otras, son solidarias. El espíritu, después de tener una existencia, marcha al plano espiritual y allí pues hace un análisis de cuál ha sido la misión que traía la Tierra, cuál era su objetivo. Nosotros ahora no lo recordamos, pero ojo, es mejor que no lo recordemos. Si supiéramos para lo que hemos venido, si pudiéramos identificar a nuestros enemigos, en muchas ocasiones la ley del amor hace que espíritus que se tienen ciertas diferencias, cierto odio, que tienen ciertas rencillas, pues los une bajo los lazos de la sangre. Y tú tienes en tu seno familiar, como hijo o como hermano o como padre, a una persona que en otras épocas pues te ha fastidiado bastante, y sin embargo se aprovechan los lazos de la sangre y de la carne para que se presten mutuo amor y esas diferencias se puedan solucionar. A veces no ocurre así. A veces, a pesar de que existen los lazos de la sangre, pues sale de nuevo ese odio, ese rencor, esa malquerencia, esas incompatibilidades, y se fracasa. Pero por la parte espiritual tratan de que siempre aquellos espíritus que han tenido ciertas diferencias pues vuelvan a la carne y las soluciones. Entonces el olvido del pasado es una bendición. Si una persona que ha cometido aquí un delito y lo meten a la cárcel, si cuando salía de la cárcel nadie lo conociera, nadie lo pudiera juzgar, nadie supiera su pasado, pues esa persona tendría una segunda oportunidad. Pero muchas veces una persona comete un error en su vida, más grande o más pequeño, todos lo juzgamos, todos lo condenamos, todos lo marginamos y le privamos de una segunda oportunidad. Pues entonces el olvido del pasado es algo que Dios ha puesto para que bajemos a la tierra sin ese recuerdo, ni sabemos lo que vamos a hacer, pero tenemos la ley de evolución que nos impele a trabajar, a mejorarnos, a progresar, a perfeccionarnos. La vida nos va poniendo aquellas situaciones que necesitamos, aquellas pruebas, aquellas vicisitudes, y el espíritu, pues, como sabe lo que ha venido, lo lleva dentro, lo lleva latente, pues intenta de corregirse.
Entonces, el tema en Grecia son infinidad los grandes personajes que nos han hablado de la reencarnación. Llegamos más adelante al pueblo judaico, al judaísmo, en plena ebullición, cuando encarna Jesús de Nazaret y está con nosotros. Pues podemos leer en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, que una noche se reúne con Nicodemo de Nicópolis, que era un príncipe entre los judíos, fariseo, miembro del Sanedrín, y que se hizo amigo de Jesús de Nazaret. Y una noche, para que nadie lo viera, que tenía esa amistad, porque estaba ya la cosa bastante mal, el Sanedrín lo iba a entregar a los romanos. Pues llega Nicodemo y le dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque si no, no harías las cosas que haces. Dice literalmente el Evangelio: sabemos que vienes de parte de Dios para instruirnos como un doctor, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Y qué le contesta Jesús? Pues ni más ni menos lo siguiente. Jesús le respondió: en verdad os digo que nadie puede ver el reino de Dios, de los cielos, si no naciere de nuevo. O sea, Jesús le está hablando de la reencarnación. Sabemos que viene a instruirnos y directamente le habla de la reencarnación. Y Nicodemo le contesta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede volver al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Y Jesús le replica: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes eso? ¿Por qué? Porque hasta aquella edad y hasta aquel tiempo había llegado también la doctrina de la reencarnación. Los fariseos aceptaban la reencarnación. Los esenios, una secta de Palestina de aquella época, aceptaba la reencarnación. Los druidas aceptaban la reencarnación. La habían recibido de los griegos. Sin embargo, pues había llegado de manera desvirtuada. Tenemos cuando Juan Bautista está predicando, se ponen nerviosos los miembros del Sanedrín, porque había una vieja profecía de San Malaquías que decía que Elías tenía que venir y que sería el precursor del Mesías. O sea que había una idea y una creencia en la reencarnación. Elías es 8 siglos anterior a la época de Juan Bautista y de Jesús. Si Elías vino y se murió, si tenía que venir, lógicamente tiene que venir con un cuerpo nuevo. No va a estar 800 años en el espacio por ahí predicando. Entonces el Sanedrín convoca a una comisión y le dice: oye, id y preguntarle a Juan si él es Elías. Si no se tuviera esa creencia, esa fe en la reencarnación, no hubieran enviado a esa comisión para preguntárselo. Pero en el Evangelio de San Marcos está más claro. O sea, en los Evangelios, alusiones a Elías, a la reencarnación, hay varias. Una de ellas es la de San Marcos, que dice así: y le preguntaron los discípulos, pues, ¿cómo dicen los fariseos y los escribas que ha de venir primero Elías? Luego sostenían la idea de la reencarnación y Jesús le contesta: Elías realmente ha de venir y restablecerá todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser vilipendiado. Si bien os digo que Elías ha venido ya en la persona del Bautista y han hecho de él cuanto quisieron. Efectivamente a Elías, o sea a Juan, como recordaréis, le cortaron la cabeza. Como siempre que podía, pues a través de sus prédicas, pues a Salomé, a la mujer del gobernador de Judea, pues le molestaba bastante y al final lo mataron, le cortaron la cabeza. Entonces Jesús le está diciendo que efectivamente Juan era el Elías que había de venir, que no lo habían reconocido y que habían hecho de él todo cuanto quisieron.
Pasamos más adelante y podemos asegurar que en los primeros siglos del cristianismo, porque hay infinidad de referencias, pues los primeros cristianos eran conocedores y aceptaban la doctrina de la reencarnación, no solamente que la aceptaban, sino que era su piedra angular. Tenemos, por ejemplo, a Orígenes, que es uno de los padres de la Iglesia reconocidos, discípulo de San Clemente de Alejandría, que decía: cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos y sus previas acciones. Repito, cada alma recibe un cuerpo de acuerdo a sus merecimientos y a sus previas acciones. O sea que tampoco es casualidad que unos vengamos de una manera y otros vengamos de otra. Pero eso no es casualidad, no es un privilegio ni es un castigo de Dios, sino que cada uno, en base a sus necesidades, en base a su evolución, pues efectivamente viene en las condiciones, en las circunstancias, en los ambientes más propicios para su evolución espiritual. San Gregorio, otro de los padres de la Iglesia, en el año 3, que vivió del año 328 al año 389, decía: hay necesidad natural de que el alma sea curada y purificada, y de que si no lo es en esta vida, lo sea en otras siguientes y futuras. Estamos hablando de padres del cristianismo: San Agustín, Orígenes, San Clemente, San Gregorio, todos ellos hablaban y predicaban la reencarnación. ¿Qué ocurre? Llegamos al año 553, en donde se lleva a cabo el segundo concilio de Constantinopla. Es emperador Justiniano I, el último emperador de Roma, que pretende unir al pueblo romano, darle más fortaleza, unir no solamente políticamente, unirlo culturalmente, unirlo religiosamente, y le molestan muchas cosas. Y entre ellas le molestan que se predique la reencarnación, que todos somos iguales, que todos hemos venido a progresar, y eso de que cada uno merecería en otra vida según sus obras, pues claro, eso molestará mucho. Vamos a ver, yo soy aquí el emperador y soy Dios, soy el Dios, y cuando yo me muera seguiré siendo Dios, pues no. Aquí todos somos iguales, la justicia está para todos, Dios no tiene privilegios para nadie y sus leyes son justas y perfectas para todos. Pues entonces, debido a todo ese tipo de cosas, en ese concilio, Justiniano I dice lo siguiente: todo aquel que sostenga la mística idea de la preexistencia del alma y la maravillosa opinión de su regreso será anatematizado, que significaba la excomunión, la persecución, te despojaban de todo, y claro, ante aquello, pues hasta el mismo Papa de la época, creador de la reencarnación, que no asistió a ese concilio, dijo: si voy y me pongo en contra, me quitan el medio. Pues a partir de ese momento, a partir del año 553, se crea, digamos, se entra en una especie de olvido de lo que es la ley de la reencarnación. Entramos en una época de oscurantismo, la Iglesia empieza a formarse a nivel de dogmas, de ritos, de credos, y digamos que por un largo tiempo pues queda sepultada y queda olvidada la creencia en la reencarnación, salvo en aquellos grupos iniciáticos, esotéricos, que siempre mantenieron esa llama encendida. O sea, esa llama nunca se apagó, pero se quedó bastante olvidada. Llegamos a la mitad del siglo XVIII, momento en el que las tendencias materialistas, las tendencias positivistas están en sumo grado. Empieza a haber una descreencia en Dios, en la religión es el opio del pueblo, empiezan a surgir, pero precisamente, y qué casualidad, en esa época empiezan a haber ciertos fenómenos inexplicables por todas partes, en todo el mundo. Los más conocidos, los de las hermanas Fox en Nueva York, pero fueron acontecimientos generales. Mesas que dan golpes, ruidos,
medium parlantes, o sea, me refiero a la eclosión de la mediunidad. A mitad del siglo XVIII empiezan a haber una serie de fenómenos, personas que curan, personas que hablan, personas que escriben, personas que levitan. Entonces hubieron muchos personajes que dijeron, bueno, vamos a ver qué hay de realidad en todo eso. Porque una mesa, a una cestita le ataban un lapicero, le hacían preguntas y escribían. Y una mesa, una cesta, no tiene nervios, no tiene cerebro, no puede pensar. Entonces hubieron muchos grandes personajes que se dedicaron a investigar qué había de verdad en todo ello. Y entonces aparece la figura de Allan Kardec, que es el seudónimo de León Hipólito de Niza-Rivel, un pedagogo, discípulo de Pestalozzi, el padre de la pedagogía suizo. Era médico, era abogado, un personaje, una gloria de la ciencia y del pensamiento francés. Él empieza a investigar y del fruto de sus investigaciones surge la filosofía espírita, la doctrina espírita, que está compilada en 5 libros principales. La filosofía espiritista no es ni más ni menos que la creencia en un Dios, creador increado, principio de todas las cosas, como decíamos, que crea el espíritu para su progreso y evolución, para alcanzar la felicidad, cuyo pilar fundamental está sostenido en las leyes espirituales, la ley de evolución, la ley de consecuencias, la ley de reencarnación. Entonces Allan Kardec crea la doctrina del espiritismo y llama la atención de otras muchísimas personas insignes de la época, como pueden ser que Allan Kardec acepte ese tipo de cosas, que puedan haber medium, que se pueda comunicar con el mundo espiritual. Debemos decir que la doctrina espiritista no es precisamente el resumen de las preguntas que se hacen a los espíritus en todo el mundo. O sea, hay una infinidad de mediums repartidos en todo el mundo que están, digamos, aunados. O sea, se hacen preguntas, todos responden y el resumen y la síntesis de esas respuestas es la que hace el libro de los espíritus, que es el primer libro del espiritismo. O sea, es una doctrina que no la inventa Allan Kardec, sino que son los propios espíritus, a través de comunicaciones, vía mediúnica, la que dan esas respuestas. No es una autoría de él. Él le añade, él argumenta, él amplía, pero es el resumen de la enseñanza de los espíritus. O sea, la doctrina espiritista es la enseñanza de los espíritus, que en este sentido la recoge Allan Kardec, la resume, la sintetiza y la publica. ¿Quién se hace un paso adelante y dice, bueno, pues yo también voy a investigar a ver qué de verdad es eso? Tenemos en Inglaterra a William Crookes, que a los 16 años era ya considerado un sabio en Inglaterra, fallecen sus padres, recibe una herencia bestial y con esa herencia se dedica a investigar. Se crea su propio laboratorio y se dedica a investigar, a estudiar. William Crookes es el descubridor del talio, de los rayos catódicos, hizo infinidad de estudios de la luz polarizada. A él le debemos que existan los rayos X, la fotografía, a él y otra serie de investigadores. Pero él fue el que creó las primeras bases en ese tipo de estudios. Él trabajó 3 años con una medium, una niña de 15 años que se llamaba Florence Cook. Durante 3 años, en sesiones públicas, esta medium, esta niña, tenía la facultad llamada de ectoplasma. O sea, su cuerpo emanaba una sustancia etérica y se materializaban los espíritus a la vista del público. Al cabo de 3 años, William Crookes dio por finalizadas sus experimentos, sus investigaciones. Él consiguió medir al espíritu de Cathy King, que era un espíritu que se manifestaba con asiduidad, la fotografió, la midió, la pesó, y el último día, cuando este espíritu se despedía, bueno, ya no voy a volver, le pidió
permiso para cortarle un mechón de sus cabellos. Le cortó un mechón de sus cabellos y se conservan en un museo en Londres. Entonces, ya digo, la finalidad de William Crookes no era aportar nada al espiritismo, era rebatir las ideas del espiritismo, era llegar a divulgar que era imposible, que los espíritus no se podían comunicar, que no existían los mediums, que todo eso era fantasía, superchería, mentiras, engaños. Hubieron mediums engañosos, por supuesto, también, hubo de todo, pero en este caso, después de 3 años, William Crookes dejó demostrado que los espíritus no solamente se podían comunicar, sino que se podían materializar, se les podía fotografiar, se podía hablar con ellos, y así lo dejó registrado. También se hizo eco en Francia Charles Richet, que fue Premio Nobel de Medicina, de Fisiología en concreto, en el año 1913. Una gloria también de la ciencia francesa. El mérito de Charles Richet está en que él hizo un estudio a través de la historia de todos los fenómenos paranormales. Estudió la geografía, muchas vidas de los santos que hacían milagros. El resumen, Tratado de Metapsíquica. En ese tratado, William Crookes explica lo que es, Charles Richet, lo que es la telequinesia, la telepatía, la clarividencia, la facultad de oído, las materializaciones, etcétera, 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 etcétera. Fruto de esas investigaciones y de sus discípulos que siguieron su carrera, aparece más adelante la parapsicología. Y la parapsicología ya dispone de más medios, de más tecnología, de personas más avanzadas, y se empieza a estudiar lo que es la regresión de la memoria. Aparece Albert de Rochas, que fue director del Instituto Politécnico de París desde finales del siglo pasado, pionero en la regresión de la memoria y que editó la obra Las vidas sucesivas. En ese libro da una serie de ejemplos de personas que han recordado existencias anteriores y cómo él ha llegado a esa conclusión. ¿Qué es a qué resumen llega Albert de Rochas? Pues él dice: la doctrina de la reencarnación nada contiene que sea contrario a la mejor razón y a los instintos más elevados del hombre. O sea, ya lo ve algo natural, algo normal, no atenta contra nadie ni contra nada, no va contra ningún principio, contra ninguna religión, es una cosa natural y además necesaria. Seguimos avanzando y podríamos nombrar, por ejemplo, dentro de lo que es el estudio de la parapsicología, nos vamos a detener en 3 tipos de evidencias que manifiestan la realidad de la reencarnación. Llegamos a Estados Unidos, Ian Stevenson, catedrático y director del Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Facultad de Medicina en Virginia, Estados Unidos. Ian Stevenson es una eminencia en su trabajo. Y a él empiezan a llegar noticias, casos de personas que dicen haber vivido antes. Y se dedica, hace un parón en su trabajo y se dedica a realizar esas investigaciones. Les voy a comentar un caso. Es el caso de Santi Devi, del cual Ian Stevenson recoge 25 evidencias directas de que ese caso es cierto. Santi Devi es una niña que a la edad de 4 o 5 años empieza a sentirse rara, empieza a aislarse, parece que habla con alguien que nadie ve, sus padres se preocupan, le preguntan y les dice que ella ya ha vivido antes y que ha muerto de parto. Ahora sus padres se preocupan, la llevan al médico, el médico la analiza, el médico la estudia y le dice: bueno, su niña está bien, no tiene nada malo, físicamente, su salud, tal, no veo nada. Pues serán cosas de niños que se olvidarán, pero no, a la niña no se olvidaba. Llega un día que tocan a la puerta, va ella a abrir la puerta,
se encuentra con un señor y se queda parada. Sus padres, viendo que no entraba nadie, que allí pasaba algo, salen, dice, oye, ¿qué ocurre? Y dice, mira, este señor es primo de mi marido. Este señor es primo de tu marido, lo invitan a pasar, hablan con él, y dice, pues sí, es que nuestra hija dice esto y esto y esto, y dice, efectivamente. O sea, yo tenía una cuñada que falleció de parto 15 años antes, mi primo se llamaba así, o sea que comprueban que lo que la niña les decía, este señor que era un comercial, un agente de ventas, se había ido a vender no sé qué, lo que la niña le decía cuadraba con lo que el primo, lo que este señor estaba diciendo. Entonces llaman al señor Stevenson. El señor Stevenson tiene un método de estudio, un método de trabajo, y empieza a tomar notas. ¿Y dónde vivías? ¿Y cómo se llama la ciudad? ¿Y tu madre cómo era? Y, en fin, una serie de cosas para luego poder comprobar. Lo primero que hacen es ir a los registros de los hospitales a ver si hacía 15 años una señora llamada tal había muerto de parto, efectivamente. Los datos que la niña había dado eran ciertos. Dice, bueno, pues ahora vamos a ir a Mutra, que es la ciudad en donde vivió supuestamente la niña. Vamos a Mutra, la dejamos a las puertas de la ciudad y a ver dónde nos lleva. La niña no sabía que iba a Mutra. La llevan allí, efectivamente. Ah, esta es mi ciudad, ya aquí he vivido. ¿Y dónde vivías? Y la niña llega a la casa donde vivía. Tocan a la puerta, abren y dices, este es mi marido. Así. Entonces tienen un careo, el marido y la niña, delante de los investigadores, y efectivamente, cosas íntimas del matrimonio, de la pareja, proyectos, efectivamente, la niña lo sabía. Y le dice, oye, tú y yo llegamos al pacto de que si uno de los dos fallecía, el otro no se casaría, y te has casado. Has faltado a tu palabra. Entonces digo, efectivamente, mi mujer y yo llegamos a un acuerdo de que si uno de los dos el otro no, y se casó. Y aquellas rupias que yo tenía guardadas para la comunión de no sé qué, había un rinconcito que la Santi Devi, cuando era la mujer de este hombre, tenía un rincón en la casa, debajo de una piedra, que había guardado dinero, y dice, sí, me lo gasté, hice una reforma, lo encontré y me lo gasté, efectivamente. O sea que hasta eso, con lo cual, y casos así hay cientos y cientos y cientos. No solamente llevados a cabo por Ian Stevenson, catedrático de fisiología, sino que hay en Estados Unidos, hay en la India, en Turquía, en Europa, en África. O sea, han habido infinidad de investigadores que se han parado a estudiar este tipo de sucesos. Estos son recuerdos espontáneos. La niña cuando tenía 10, 11 años ya no recordaba nada, lo había olvidado todo, su vida la siguió normal. Pero hay un momento en la vida de algunas personas, especialmente en la vida de niños, que de manera espontánea recuerdan vidas pasadas. Todos los recuerdos se anotan, se registran y luego se va a los archivos, a los hospitales, a las ciudades y se comprueba que eso es así. El señor Stevenson dio un paso más. O sea, ya acepto que existe la reencarnación, acepto que existe el alma. Él es un doctor, psiquiatra, que a su clínica como pacientes llegan infinidad de personas con traumas, con fobias, con manías, con problemas, a veces físicos, a veces mentales, y entonces él ahonda más y dice, bueno, llega a la siguiente situación, porque a él llegan muchas personas también en proceso de locura, mentalmente en muy mal estado. Y dice, en muchos de los casos, personas que vienen a mi clínica en procesos de obsesión, esas obsesiones se deben a posesión sobre el cuerpo de una persona por fuerzas negativas invisibles, las almas de los difuntos, especialmente por venganza de hechos graves por el afectado en su vida anterior. Es decir, que en muchas ocasiones muchas personas que están mentalmente enfermas, están desequilibradas, descontroladas y que están antiguamente en los manicomios
ahora están en hospitales mentales, pues no tienen nada físicamente. No tienen una tara en su cerebro, no tienen un daño en su cerebro, físicamente no tienen nada, sino que están sufriendo la perturbación y la obsesión de entidades que están en el mundo espiritual, que están unidos por el odio. El amor une, pero el odio imanta y repele. Entonces, este tipo de personas que no tienen ningún tipo de tara física en su cerebro, se les aplica una terapia doble. Por una parte, se intenta contactar con ese espíritu agresor que está henchido de odio y de venganza y hacerle comprender que tiene que perdonar, que tiene que progresar, que así lo que se hace es cargarse de más responsabilidad. Y por otra parte, se intenta aliviar a esta persona físicamente, sin tanto tratamiento de pastillas, sino que de una manera psicológica. Y en muchas ocasiones estas personas curan. Tanto es así que ya hay varios centros en Brasil, en Estados Unidos, en la India, en Turquía, en muchos sitios, donde hay institutos que practican la TVP, lo que se llama la terapia de vidas pasadas. Y son grupos de psicólogos, de psiquiatras, de psicoanalistas, que comprendiendo que el ser humano no es solamente un cuerpo físico, sino que hay algo más, saben que hay que tratar la parte espiritual. La terapia de vidas pasadas es un paso más allá de lo que es los recuerdos espontáneos. No se le saca la información a la persona a través de la hipnosis, a través de la regresión. La regresión es una técnica que se le aplica a ciertas personas que tienen fobias, manías, miedo a la altura, y que muchas veces esos miedos, esas fobias, están determinadas por experiencias de otras vidas. Me he caído de un precipicio, me he ahogado, y en mi mente subconsciente, en mi psiquismo, se ha quedado grabada esa experiencia. La tengo tan grabada, me ha hecho tanto daño, que cuando vuelvo a la tierra en otra existencia, le tengo miedo a ese tipo de cosas. Entonces, la terapia de vidas pasadas ya no se aplica la regresión, la hipnosis, se saca la información a la persona de manera consciente. Es una terapia que va más allá, es menos agresiva, es más natural, es más suave, se hacen en varias sesiones, pero al final la persona recuerda esas experiencias que le han llevado ahora a tener ese miedo a la altura, al agua, a muchas situaciones. Y es algo que está cada día más avanzado. Estos son evidencias directas, recuerdos espontáneos, a través de la regresión, a través de la terapia de vidas pasadas. Nosotros hemos conocido personalmente a una doctora de Brasil, la doctora María Julia de Moraes Prieto Pérez, que tiene una clínica y que ella realiza este tipo de curaciones en su clínica de manera muy exitosa. Luego tenemos evidencias indirectas, que son las marcas de nacimiento, los llamados Bismarck. Y son personas que nacen con una serie de cicatrices, una serie de marcas, una serie de taras, y que médicamente no tienen explicación, como un niño recién nacido. O sea, no son manchas en la piel, no son cosas ya mucho más agudas, mucho más fuertes. Entonces esto también llama la atención de la ciencia, de los investigadores, y en muchos de los casos se llega a que son propiciadas estas marcas porque han tenido una muerte traumática. En muchas ocasiones hay un estudio por citar un caso, del doctor Bayer, que es presidente de la Sociedad Parapsicológica de Turquía, que entre los cientos de casos que él ha aceptado como reencarnación cierta, llegó a su conocimiento un niño, el niño tenía 12-8 años, que tenía 7 marcas entre el cuello, el pecho y el brazo. Marcas de nacimiento, cicatrices, prácticamente. De nacimiento el niño nunca había tenido nada, al niño no le molestaba ni siquiera, pero sin embargo, vamos a ver si esto se puede deber a una vida anterior. El señor Bayer también tiene un método que se dirige
a todas las comisarías de policía de Turquía y a los hospitales para ver si ha habido alguna persona que haya fallecido de manera violenta a base de cuchilladas o de muerte con pistola, de muerte violenta. Y efectivamente, 35 años antes, en una ciudad, en la ciudad de Adana, había muerto un hombre de 7 disparos de bala, un hombre llamado Mustafa, y tenía entonces 40 años. Entonces, esto muchas veces no hay éxito, porque vamos a los hospitales, vamos a la policía, pedimos ciertos datos, pero no nos hacen caso, van a la papelera. Sin embargo, en esta ocasión había registrado este fallecimiento, habían recortes viejos de periódico, habían fotografías, había información, y las marcas, las heridas que este señor tenía en su cuerpo, repartidas entre brazo, cuello y pecho, eran idénticas a las que tenía el niño. O sea que muchas marcas de nacimiento son debidas a que el psiquismo nuestro se le queda como pegado ese trauma, esa experiencia tan dramática, tan dura que ha padecido. Pasamos a otro caso. Ya llevamos casi una hora, voy a ir resumiendo. Otra evidencia indirecta de la reencarnación: los niños prodigio. Tenemos a Mozart, que con 3, 4, 5 años componía sinfonías, ya tocaba el piano, avergonzaba a su propio padre, que era profesor de música, y le llevaba mucha ventaja. ¿Cómo es posible que una persona con 3, 4 años tenga esa capacidad para componer y para interpretar, si no ha tenido prácticamente tiempo ni de escribir, hoy día con 5 años un niño pues está terminando de empezar a leer y a escribir? Sin embargo, Mozart con 5 años ya componía sinfonías. ¿De dónde tiene esos conocimientos? Si el cuerpo es nuevo, si el cerebro es nuevo, si yo nunca he estudiado música, ¿de dónde me viene? Pues es una cualidad, es un conocimiento que ya tengo, que ya traigo, por lo tanto eso simplemente me aflora. El caso de Pascal, lo mismo. Pascal inventó una máquina de calcular con 16 años, escribió un tratado de matemáticas, una evidencia de niño. Pascal decía: la inmortalidad es el objeto principal de nuestra existencia y es algo tan importante que solamente aquellos que hayan perdido toda sensibilidad y la noción de sí mismos pueden ser indiferentes a su conocimiento. Esto ya lo dijo de más adulto. Recientemente, un niño coreano llamado Kim Um-jong, con 4 años y medio, matriculado en matemáticas superiores, en física, en filosofía, en la Universidad de Seúl, en Corea. Sus padres, ambos padres profesores también de universidad. El niño con 2 años conocía ya 1500 ideogramas de la escritura china, además de profundos conocimientos de matemáticas, hablando inglés con soltura, componiendo poesías, etc. O sea, con 4 años, matriculado en matemáticas superiores, fisiología y física. ¿Eso qué es? Que Dios juega a los dados y dice: bueno, pues ahora voy a crear un alma y va a ser súper inteligente, mientras que otros, está cayendo agua al ojo, mientras que otros nacen totalmente brutos, sin cultura, sin deseo de tenerla, rebeldes. Dios ¿dónde está la razón? ¿Por qué unos niños nacen con una serie de cualidades innatas y otros en el extremo opuesto? ¿A qué se debe eso? Pues esto es una de las cosas que indirectamente nos hacen pensar que se halla eso en la reencarnación. Espíritus que vienen de otras vidas y que han adquirido esos conocimientos y les salen. Cambiando de tema a otro tema, el arte mediúmnico. ¿Qué es el arte mediúmnico? Pues personas que tienen capacidad de prestar su cuerpo para que los espíritus, por medio de él, realicen sus obras. Hace 30 años nosotros en Villena hicimos una semana de parapsicología, invitamos a varias personas, entre ellas un médium de Brasil, Luis Antonio Gasparetto, que es un médium
de psicopictoriografía, tiene facultad para pintar. Él presta sus brazos y los espíritus de los pintores ya fallecidos que quieren demostrarnos que la vida continúa, que no se termina nada con la muerte, que no se pierde las cualidades de los espíritus, vienen a este medio, lo dominan y en minutos realiza sus pinturas. En concreto en Villena, pues un cuadro lo hacía en 3, 4, 5 minutos, se tapaba los ojos cuando la luz le molestaba, porque mientras no ponían el proyector para filmar, pintaba con los ojos cerrados, tenía una bolsita en el suelo, en una mesa, bajaba la mano, cogía un color, pintaba, lo tiraba, cogía otro color, lo firmaba y después de una hora había pintado 12 cuadros. Con la firma de Rembrandt, de Van Gogh, de Picasso, de Modigliani, de Renoir, de Toulouse-Lautrec. Lo hicimos en un cine, habían 750 personas, estaba abarrotado, las primeras filas, artistas y pintores de toda la Comunidad Valenciana. Y ahí en esa mesa, Luis Antonio Gasparetto, pintando con los ojos cerrados, a toda velocidad, firmando, una persona que trabaja de psicólogo en Brasil, en Sao Paulo, que nunca jamás ha pisado una academia de pintura, que nunca ha leído un libro de pintura, ni conoce el estilo de los pintores, como esa persona que va dando vueltas por el mundo de manera altruista, a él se le paga el billete de avión y la estancia, no cobra nada, y simplemente dice: yo no hago nada, yo pongo mis brazos, pongo mis manos, los pintores me dicen: estamos aquí, ponte a trabajar. Pinta hasta con los pies, con los dedos, con el talón, pinta con ceras, pinta con óleos. Los óleos, pues coge un color, se mezcla, coge otro, se mezcla, o sea, la mano la tiene negra y sin embargo cuando pinta sale el rojo, sale azul, sale verde, tiene que salir negro o gris, porque tiene las manos, o sea, no utiliza pinceles, pinta con las manos. Si lo vieran, coge el tubito de óleo, lo abre con los dientes, echa un chorro de pintura, ¡pum! O sea, con los ojos cerrados, sin mirar. La firma, se han realizado estudios y la firma es exacta a las que hay colgadas en los cuadros de los museos. Yo puedo ser muy buen imitador, pero si ni siquiera he estudiado pintura, si nunca he ido a una academia de pintura, si no conozco los estilos, ¿cómo puede ser? Pues los pintores vienen y nos dan una prueba más de que existe la vida espiritual, de que se reencarna y de que la vida continúa. Hay otras personas que lo que hacen es interpretar música. Tocan el piano y el estilo es de Bach, el estilo es de Liszt, el estilo es de Mozart, de Brahms. Al mismo tiempo que tocan el piano, cantan y cantan en dialectos que ya no se usan, cantan en lenguas muertas. En una ocasión en Colombia, nosotros estuvimos allí presenciando este evento. En Colombia cantó una canción, estaba el cónsul ruso de Colombia en Bogotá. Este chico era Joao Pío de Almeida Prado, y cuando termina de interpretar y de cantar, se le acerca al cónsul soviético en Colombia y le dice: la canción número 3, ¿sabe usted qué idioma era? Y dice: sí, me dicen los espíritus que era este dialecto. Y dice: ha cantado usted en el dialecto materno de donde yo nací. Él nació en una región del Cáucaso, allá perdido en la Rusia del norte. Dice: usted ha cantado en el dialecto que se habla donde yo nací, una lengua que apenas las hablan unos cuantos miles de personas, una lengua muy poco hablada. ¿Qué pasa? Que es el subconsciente, es la mente, ¿qué es? Personas sin conocimiento de idiomas, sin conocimiento de música, se ponen a tocar, pam, 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 y los que entienden de música dicen: sí, es el estilo de Liszt. Nosotros, esa cinta, esa grabación,
la enviamos al programa de Radio Nacional, que hacía un programa de radio clásica, en radio clásica, se llamaba ese programa, no recuerdo ahora, y puso en Radio Nacional la cinta y nos contestó, efectivamente, estoy entusiasmado, este señor será lo que sea, pero este señor, yo escucho a Liszt, escucho a Mozart, escucho o sea, es que es el estilo son composiciones inéditas, ojo, que no son versiones, son composiciones que no se conocen. Y nada más, podríamos hablar de la cámara Kirlian. La cámara Kirlian es una cámara fotográfica que inventó un matrimonio ruso a la mitad del siglo XX, y es una máquina de fotografiar que te hace una foto, y si tú estás mutilado, si te falta un brazo, pues aparece el brazo. El cuerpo psíquico del que hemos hablado antes, el alma. Y cuando esa persona está viva, incluso esa parte, o sea, esa parte que no tienes, es como el resto, o sea, tiene colores, fluidos, o sea, que no tengo mi brazo, pero sale en la foto, pero sale como el resto de mi organismo. Esto es otra prueba. Están los fenómenos de la vida después de la vida, estudiados por el doctor Moody, por Elizabeth Kubler-Ross, que escribieron esos libros, dos personas, una en Europa, otra en Estados Unidos, que están llevando a cabo las mismas investigaciones, que no son ni más ni menos que lo que manifiestan pacientes que han estado en fase de muerte terminal, han estado en coma y que han vuelto a la vida. Y relatan pues, lo que ya muchos conocemos, que han pasado por ese túnel, que han visto una luz, que han visto a sus familiares, que les han dicho que no habían terminado su misión en la Tierra, que tenían que volver. En fin, son personas, son manifestaciones de experiencias que han vivido en primera persona. Y hay miles y miles. Pues sí, hay personas que han estado en el quirófano y que luego han relatado que ha entrado una enfermera, que tenía una placa, que ha habido un contratiempo, o sea, está siendo testigo de su propia intervención, de lo que está pasando en el quirófano. Y en fin, yo no les quiero quitar más tiempo, porque ya me gustaría que tuviéramos un poco de coloquio, aquellas dudas que se hayan quedado, algunas cosas que quieran que les aclare, cosas que les amplíe, porque podríamos estar hablando muchísimo tiempo sobre este tema tan bonito y tan amplio. Dígame. De la maldición de los Kennedy. Uy, entramos en política. Pues hombre, no sé qué decirle. El destino. Hombre, con las maldiciones pasa una cosa. No debemos hacerle más caso ni menos caso. Aquí lo que importa es lo siguiente. Lo que importa es que nosotros en este momento, estamos encarnados en la Tierra y que hemos venido con un objetivo. No estamos aquí porque sí. Hemos venido, tenemos materia y venimos a progresar. Dentro del amplio panorama humano hay espíritus y espíritus. Hay personas que vienen a la Tierra con una misión muy importante: ser presidente de gobierno de una nación que es la líder en ese momento, con todo lo que ella conlleva, una nación que sus decisiones, las que tome, pueden ser de mucha altura, de mucho alcance, pueden beneficiar o perjudicar mucho a millones de personas. Entonces, cuando uno viene embarcado dentro de ese destino, tenemos que tener en cuenta que una de las cosas más importantes que tenemos como seres humanos, como espíritus en evolución, es el libre albedrío. Dios nos da libre albedrío para que actuemos como queramos. Y actuamos como queremos. ¿Qué hacemos cuando actuamos libremente? Estamos sembrando. Pero si la siembra es libre, la cosecha es obligatoria.
ley de causa y efecto. Si yo tiro una piedrecita para arriba, la piedrecita caerá. O sea que todas las obras, todas nuestras acciones, es más, nuestros pensamientos y sentimientos tienen consecuencias. No cae ni uno solo de vuestros cabellos sin que Dios no lo sepa. Eso dice Jesús en el Evangelio. O sea, pues no es difícil eso. O sea, quiere decir que todo tiene unas consecuencias. Entonces, nuestro libre albedrío empieza en el mundo espiritual. Yo me planifico mi existencia. Yo cuando voy a encarnar sé a lo que vengo y sé los inconvenientes, las dificultades, las piedras que me pueden echar al camino, sé mis debilidades, lo que tengo que esforzarme. Entonces, cuando uno viene enmarcado como presidente de una nación así, pues va a tener muchos problemas, va a tener muchas dificultades, va a tener que luchar contra muchos inconvenientes, contra muchas envidias. Viene con mucha ayuda, eso sí, pero el ser humano es como es, los celos, las envidias, el afán de poder causa muchos estropicios y da lugar a que muchas veces pues el objetivo que uno viene a cumplir pues se vea truncado de esa manera y lo asesine. ¿Quiere decirse que venía predestinado a morir así? Pues es posible, pero no como una maldición, no como una maldición, porque a mí me pueden echar 1001 maldiciones, pero si yo soy una persona honrada, justa, ecuánime, que hago las cosas con sencillez, con limpieza, tengo toda la ayuda de Dios y de mis espíritus protectores, y tengo un escudo protector. Me van a lanzar 1000 pensamientos negativos, me van a poner 1000 trabas, yo lo voy a superar y Dios no va a dejar que eso me llegue. O sea que tenemos una fortaleza interna nuestra y tenemos una ayuda espiritual. Y las maldiciones no dejan de ser, en muchas ocasiones, pues eso, tentativas de hacernos daño, de truncar nuestra carrera, de entorpecernos, pero si contamos con la ayuda suficiente y con la firme determinación de llegar al cumplimiento de nuestras metas y objetivos, difícilmente van a tener efecto. Pero en esta tierra y en este mundo hay de todo, personas buenas y menos buenas, y a veces en ocasiones pues se pueden producir estos acontecimientos que le pasó a Kennedy, como le pasó a Gandhi, como le pasó a Luther King, como le ha pasado a Jesús mismo. ¿Era malo Jesús? ¿Hacía algún daño? ¿Y lo crucificaron? Pues de ahí para abajo, imagínate, Jesús no es ni más ni menos que el espíritu que se ha comprometido para llevar a nuestra humanidad, a nuestro mundo, a estadios superiores de evolución. Es un espíritu perfecto. O sea, Jesús es el espíritu más adelantado que ha encarnado en la tierra. Es nuestro modelo y nuestro ejemplo. Para él encarnar como encarnó en aquella existencia le supuso un sacrificio enorme. O sea, un rayo de sol no se puede meter en un jarroncito de arcilla. Es muy difícil. O sea, el sacrificio que hizo Jesús para tomar materia, tomar cuerpo y estar entre nosotros es mucho mayor que el sufrimiento que le produjo la muerte física, todo lo que le hicieron. Pero es el espíritu más adelantado que ha venido a la tierra en nuestro guía espiritual. Y se lo quitaron del medio. Ahora, no obstante, hizo su misión, cumplió con su objetivo, dejó la semilla y hemos llegado hasta aquí. Entonces, ¿fue una maldición? No. Hay existencias que conllevan esos peligros. ¿Alguna cosa más? ¿Encarnamos en la tierra? ¿Puede ser que encarnemos en otro sitio? O sea, normalmente un espíritu, su evolución la lleva acompasada con el mundo en el que está. Es como un niño que va a una clase. El espíritu progresa, digamos, en ciclos. Yo quiero desarrollar la humildad, pues necesito
para desarrollar esa virtud necesito varias existencias dentro de esta experiencia, en estos ambientes, con esta familia, Eso cuesta X existencias. Yo quiero desarrollar el altruismo, la bondad, el cariño. O sea, el espíritu se marca ciclos de una serie de vidas que todas van encaminadas a que alcancemos esa virtud. Entonces, normalmente el espíritu evoluciona en el mundo en el que está, en la Tierra. O sea, nuestra escuela es la Tierra. Bueno, no le hagamos caso. ¿Qué es que sí? Pues sí. Pero como no importa, no tiene más importancia. O sea, hay muchos mundos habitados. En la Tierra, efectivamente, han encarnado, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, espíritus de otros mundos. La mayoría son espíritus que vienen de manera voluntaria, para darnos un ejemplo, para darnos un impulso, lo que hemos dicho antes, el renacimiento de la cultura griega. Esos espíritus no estaban al nivel de lo normal. Son espíritus que ya no les corresponde encarnar en la tierra, pero encarnan voluntariamente para así ellos desarrollan más sus facultades, su voluntad, su espíritu de superación y nos transmiten unos conocimientos. Los egipcios, se supone que también, los primeros, una raza que viene de otro planeta y que encarna la Tierra para conseguir unos objetivos, pero no tiene más importancia. O sea, el peligro que tiene eso es el fanatismo. Yo es que vengo de Ganímedes. ¿Y qué? Pues si vienes bien y si no vienes también. O sea, que no le debemos dar más importancia y sí ser prudentes, porque eso nos conduce al fanatismo, a la fantasía, y eso no es bueno. Eso no es bueno. Normalmente en la escuela es nuestra aula, tenemos mucho que aprender, existe la posibilidad de que adelantemos demasiado y vayamos a otro mundo, pero no es lo normal. Lo normal es que somos como somos espíritus en un proceso todavía primario de evolución y que otros mundos superiores nos los tenemos que ganar. Más cosas. ¿Se puede hacer esa evolución en una sola vida, como dice la Iglesia? Dígame usted cómo. No sé, hay por ejemplo el caso de los santos, que en una sola vida, no quiere decir que yo esté a favor de esto, ¿no? Estamos razonando, ¿no? Los santos, en una sola vida han sido santos. Sin embargo, hay criminales, como Hitler, que en una sola vida son criminales. Santos son porque es un título que les han puesto. Luego ya veremos. Yo soy muy bueno en algunas cosas, pero en otras hay que ver cómo soy. Pues los santos no son ni menos que personas que han destacado en algunas cualidades o virtudes. En muchas de esas cualidades o virtudes que han destacado ha sido por la ayuda espiritual, porque han venido con facultades que les han propiciado tener ese tipo de actuaciones, pero no eran ni mucho menos espíritus perfectos. Son espíritus en proceso de evolución que han alcanzado unas cualidades que han llevado una vida ejemplar, que sirven de ejemplo, pero de santos nada. O sea, el santo es aquí. Cuando uno se ve fuera del cuerpo físico y sube al mundo espiritual y ve, dice, pues no me queda. Sócrates, por ejemplo, considerado uno de los sabios más importantes de toda la historia de la humanidad. Sócrates decía, cuanto más sé, más sé que no sé nada. Y era un sabio, un portento de sabiduría en infinidad de materias. Lo condenan a muerte por el ambiente político, por las envidias, por los celos, etcétera, etcétera, y dice, no pasa nada. Reúne a sus discípulos y les dice, cuando beba la cicuta, tenéis que decir, y me enterréis, tenéis que decir, aquí yace el cuerpo de Sócrates. No el espíritu de Sócrates que se va al Hades, a los mundos superiores. Aquí yace el cuerpo de Sócrates.
sea que en una vida se puede adelantar mucho, bastante, pero en una parcela. En lo que es todas las facultades intelectuales, de la voluntad, los valores humanos, póngase usted desde el amor hasta yo qué sé, pues no hay valores. O sea, en una vida es muy poco tiempo para alcanzar la perfección. Necesitamos muchas vidas. ¿Qué pasa? Que no hay tope. Dios te pone en el camino y dice, bueno, anda, evoluciona, progresa. ¿Que no quieres andar? Ya andarás. El niño que llega a fin de curso y no aprueba, suspende, pues tiene que repetir. O sea, para Dios el tiempo no existe. Los que padecemos somos nosotros, que podemos estar en mejores condiciones y en mundos superiores, en vidas más felices, y sin embargo por la comodidad, por la pereza, por los defectos. Los defectos son lo único que es lo que nos ata aquí. El egoísmo, la envidia, la vanidad, el orgullo. ¿Alguien se ha parado a pensar, oye, qué es el egoísmo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué grado tengo en mí de egoísmo? ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué grado tengo yo de orgullo? Y de vanidad, y de amor propio, y de venganza, o sea, tenemos un trabajo infinito, que lo alcanzaremos poco a poco, pero en una vida es muy difícil. A todos nos da lo mismo, lo que pasa es que uno se equivoca, uno en lugar de adquirir valores humanos positivos, pues adquiere valores negativos y se puede convertir en un criminal. Pero, ojo, lo que nos dice la ley de evolución y la ley de reencarnación nos dice y nos enseña que el salvaje de hoy es el ángel del mañana. O sea, nadie nace salvaje, criminal, ni nadie nace como fruto de la casualidad santo, sino que nos hacemos día a día con nuestras acciones, con nuestra manera de pensar, de sentir y de obrar. Uno se hace a sí mismo. La persona que cultiva los valores, que cultiva el mejoramiento, el no hacer daño, el hacer el bien, son los dos principales mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Cuando hagamos eso, cuando amemos al prójimo como a uno mismo y amemos a Dios, entonces ya podremos decir algo. Mientras tanto, estamos aquí, nos equivocamos, pero nadie es criminal para siempre, nadie es un demonio, nadie es un diablo, sino que fruto de nuestra pequeña evolución, de nuestra escasa evolución, nos equivocamos, cometemos errores que después tenemos que venir a corregir. O sea, Dios no castiga. Dios te mandará una existencia con dificultades, con sufrimiento, una vida penosa, porque un niño nace en una familia culta, evolucionada, con dinero, encima es guapo, tiene actitudes, lo tiene todo a su favor para conseguir lo que quiera, si se esfuerza. Y un niño nace en Somalia, que lo más normal es que con 10 años le pongan una escopeta en la mano, en los brazos y que mate. O sea, pues eso ya viene determinado por una serie de cosas. Pero que sepamos que ese espíritu, cuando comete actos delictivos, criminales, tarde o temprano se enfrentará, tendrá que sufrir en sí mismo lo que él ha hecho sufrir, de ahí sacará esa lección, se enmendará, devolverá el bien por mal y es fruto de la evolución. Pero ni se nace santo, ni se nace salvaje, uno se va haciendo a sí mismo en base a sus obras. ¿Entonces hay mundos dentro de este mundo? Sí. ¿Hay diferentes mundos dentro de este mundo? Diferentes estados de evolución. Hay selvas todavía que vas allí, si no sales corriendo, son capaces de comerte. Ahí todavía existía hace poco el canibalismo. O sea que hay diferentes etapas de evolución, hay diferentes estados de conciencia. Y eso no viene ni más ni menos que determinado por el progreso que uno ha hecho. Es decir, que si yo
No, me ha dado otro mundo, tú eres siempre el mismo. otra manera de pensar y me ha dado otra, no sé. Tú eres siempre el mismo. Es decir, hay otros espíritus ahí que se merecen otra vida y peor. No, cada uno se merece. Que les masacren a sus padres a otros años de vida y los tengan por ahí. Yo no he dicho eso. No, es decir, Yo digo que cada uno se merece según sus obras. no, lo digo por una razón. Y digo que cada uno, que nadie sufre, ni tiene la dicha ni la felicidad que nos ha ganado anteriormente. Lo digo por una razón. Porque, bueno, yo por circunstancias he tenido familia que han estado de peregrinaje, que podría contar mil cosas, Timor Oriental, etcétera. Gente, el 70% de la población prácticamente no trabaja en su vida, viven en las calles, es decir, el que tiene un trabajo es un dios prácticamente, es decir, el 90% de la población es casi mendiga, es decir, porque el que tiene un trabajo tampoco le da para vivir. Eso es porque se merecen esa situación, se merecen ese, es decir, se merecen eso. Están en esa fase de evolución. Si se lo merecen, o sea. Hay millones y millones de planetas y todo esto. Y comienza. Entonces, eso es obra de Dios. ¿Es obra de Dios eso? O sea, yo creo en un Dios justo, sabio y perfecto. O sea, yo soy padre, yo tengo hijos y yo quiero lo mismo para todos mis hijos. Yo no tengo capacidad de... Pues voy a tener un hijo que sea guapo, inteligente, elegante, y voy a tener a otro que va a estar tarado, feo. Yo quiero, y Dios va a ser menos que nosotros. Dios va a crear a unos y los va a poner en una situación y a otros. O sea, estamos en un mundo de contrastes, Estamos mezclados. Sí. Es un mundo en el cual, bueno, es muy difícil estar en la situación que está una persona de allí normal. Es decir, no te puedes ni imaginar. Se mueren en las calles. Sí, yo eso lo conozco, también soy de este mundo. Por eso te digo, gente que se muere en las calles. Lo vemos a diario en la televisión. Y lo ven a diario. No, pero es que ellos lo ven a diario aquí, en esta calle de aquí. Sí. Pues mismos han muerto dos. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Uno niño y otro, y eso pasa cada día, imagínate. ¿Y Dios quiere eso? No, todo lo contrario. Dios, sabiendo que van a hacer ahí, Dios quiere todo lo contrario, pero esas experiencias, ese sufrimiento, esas vidas de dificultad y de dolor, no son casualidad. Lo que yo digo es que eso no es casualidad, que eso nadie te lo da porque sí, que Dios no concede privilegios para nadie, ni injusticias, sino que estamos en un mundo en el que hay infinidad de contrastes, de situaciones, pero la convicción que tengo es que cada uno tiene lo que se merece, que eso tiene una razón, que yo no la sé. Y es más, que en muchas ocasiones, esas personas que están viviendo esas circunstancias, para muchos de ellos, estar aquí en la tierra es un bálsamo. Fíjate lo que te digo, porque no recuerdan los acontecimientos que les han llevado hasta ahí y el sufrimiento que quizás estaban padeciendo en el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual, desprovisto del cuerpo físico, todo tiene más resonancia, todo se siente mucho más. Entonces, no es que Dios merezca eso. Dios no dice que eso te lo merece. Eso es fruto de una serie de circunstancias, de experiencias, de vivencias. Si tú estás ahí, no es ni por capricho divino, ni por injusticia, ni porque te ha tocado, estás ahí por algo y para algo, que ahora nosotros no lo sabemos. Entonces, ya te digo, yo no te puedo dar. Entonces, interpreto por tus palabras que no hay un determinismo ciego, no hay fatalismo, lo que hay un destino. Claro. Y luego ese destino se puede modificar, se puede cambiar. Se puede modificar, efectivamente. Igual que hay niños que en ciertos ambientes, pues digamos, son presa de las condiciones que reinan en esos ambientes, también hay niños que salen de esos ambientes
con una fuerza de voluntad, con un ejemplo, con una moralidad. O sea que lo que son el escenario humano, las circunstancias, son causas, pero no te determinan. O sea, tú siempre tienes la voluntad, la decisión y el libre albedrío de actuar de una manera o de otra. O sea, tú no te libras de lo que tienes a tu alrededor, pero tú eres una entidad individual. Tienes libertad, libre albedrío y puedes decidir qué hacer con tu vida. O sea, que no siempre que estemos aquí o allá significa que vayamos así. O sea, hay niños, por otra parte, de familias adineradas, cultas y tal, y son criminales. O sea, que ocurre tanto en un bando como en otro. O sea, que eso que nos dice que al final lo que decide lo que es la persona son sus propios sentimientos, su manera de ser. O sea, lo que yo traigo de atrás es lo que va a determinar lo que yo haga. Lo que traigo de atrás determinará lo que yo haga, siempre y cuando emplee mi fuerza de voluntad y quiera hacer las cosas lo mejor posible. Pero dura 40 años, 60, 100. Aquí no nos damos cuenta de lo que podemos sacar a la vida, de lo que podemos aprovechar, pero muchas veces es cuando el espíritu en el mundo espiritual recopila, pasa el vídeo y dice, ¿dónde he estado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Esto a qué me lleva? Y entonces es cuando saca esa experiencia, esa sabiduría. Y bueno, ahora has venido así, ahora vas a venir de otra manera. A ver qué haces ahora. O sea, que no debemos, digamos, verlo de una manera tan negativa, tan pesimista. Son experiencias. Ahora, lo que yo digo es que son justas. Porque las puedo haber pedido para mi progreso, o porque en realidad necesito vivir esas experiencias, esa necesidad hasta del pan, para sacar una serie de conocimientos. Te digo una cosa, las vidas difíciles sirven al espíritu mucho más de las vidas fáciles. Cuando uno viene con todo el poder, peligro, porque pego unos patinazos y luego vengo todo lo contrario. Has tenido poder, has tenido ¿y qué has hecho? Pues ahora mira, ahora vienes allí, no lo sabemos. No lo sé. A finales de año, no lo sé. Yo lo que sé, y es lo que nos han dicho y lo que nos dicen en infinidad de situaciones, en todas partes, a multitud de grupos de personas. Lo que sí que nos dicen los espíritus superiores es que estamos en un periodo de transición. La Tierra es un mundo de expiación y prueba. Venimos a expiar las faltas y venimos a probarnos en valores. Pero esta etapa, la Tierra está llegando al final. La Tierra es un planeta que ya está alcanzando su mayoría de edad y se está transformando en un mundo de regeneración. O sea, estamos en la fase final, la última pregunta, estamos en la fase final de la Tierra como un mundo de expiación y prueba. Estamos en tiempo de cambios. La Tierra en el futuro no va a dar cabida nada más que a los espíritus que hayan alcanzado un mínimo de progreso y evolución. El mínimo que se le pide a un mundo de expiación y prueba. Llevamos miles de años, muchas existencias, han pasado grandes personajes, grandes espíritus, desde Krishna hasta Jesús, pasando por Gandhi, por lo que queramos, transmitiéndonos conocimientos, enseñanzas, ejemplos, y tenemos que alcanzar un mínimo nivel de evolución. Entonces la Tierra llega ya al final de una época, al final de un ciclo, en el que se va a transformar y va a ser un mundo de regeneración. Y aquellos espíritus que no tengan ese mínimo no podrán seguir encarnando la Tierra. Se tendrán que marchar, porque han suspendido, se tendrán que marchar a seguir su evolución en un mundo que esté acorde a su evolución. Eso sí que es importante. Por eso estamos en un tiempo tan convulso, tanta confusión, tantas crisis. La crisis no es económica. La crisis económica viene como consecuencia de muchas otras crisis. Crisis de valores, crisis de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo importante, saber que aún tenemos muchas oportunidades y tenemos la posibilidad de seguir, como decían por aquí,
progresando en este mundo, porque a partir de cierto momento solamente podrán encarnar en él aquellos espíritus que tengan ese mínimo de perfección. Y nada más. Mucho todavía por decir, mucho por hablar, pero yo les invito a que ustedes sigan estudiando, investigando. Internet hoy día es una maravilla. Yo en mis tiempos, yo empecé con 16 años, tengo 52, no habían libros. En Villena, un pueblo de 30.000 habitantes, le digo a mi padre: papá, vengo de un grupo que me hablan de la reencarnación. Y me dice mi padre, que es comunista, de la reencarnación, tú como no hagas esto y esto, te vas a tu... O sea que... Y nunca jamás me puso ninguna pega, ningún impedimento, ¿no? Pero eran tiempos muy difíciles, sin información, sin libros, sin vídeos, sin cultura. Estaba casi prohibido hablar de esto. Sin embargo, hoy día, si ponemos en Internet reencarnación, ponemos en Internet lo que quiera, tiene información para estudiar y luego se puede hablar, se puede... En fin, que tenemos muchas posibilidades, muchas ventajas. Tenéis muy cerca a los amigos del grupo de Orihuela, al que podéis recurrir ellos si queréis. Y en fin, os animo a que, ya te digo, no me creas lo que he dicho, es un mundo muy amplio, hay cosas muy difíciles de entender, cosas muy duras de aceptar, pero si una persona está ahí, es por algo. No es por injusticia, ni es por castigo, ni es por mandato divino, es porque dentro de su proceso de evolución necesita pasar esa experiencia. Y no hay que verlo como algo dramático. Si son 4 días, aprovéchalos. Después vendrás de otra manera. ¿De qué vale? Es que la reencarnación te aclara tantas cosas. Yo soy catalanista exacerbado, pero si mañana puedes nacer en Madrid, ¿de qué te sirve? O sea, hay que amar la tierra de uno. Hay que amar la tierra de uno y darlo todo por su tierra y por su familia, pero sin fanatismo, porque ser catalán, y es un ejemplo burdo, no es un ejemplo, no lo tomen a pie de letra. Ser catalán, ¿qué me dura? O ser valenciano, me dura 80 años, ¿cuánto voy a vivir? Después, ¿qué voy a ser? Zulú. ¿Y si me voy a África, de Zulú? Negrito de estos que... ¿Qué me hago? ¿Fanatismo del Zulú? Y luego resulta que encarno en la India. En fin, que hay que tomarse las cosas con tranquilidad, con razonamiento, pero con conocimiento. Y nada más, muchas gracias, que tengan buenas noches y hasta siempre.